Crespi. Buenos fríos días. Buenos fríos días. Hola. Un excelente Buen pretexto este cambio de temporada para poder utilizar bolsa nueva. Exacto. Pero hay de bolsas a bolsas. Oye, que aparte a mí me da mucha risa porque tengo muchas clientas que cambian de bolsa casi todos los días y muchas que no cambian de bolsa nunca. Así de que 2 meses y medio exactamente la misma bolsa. Y sí deberíamos de estar como un poquito jugando con las bolsas. El día de hoy les traje algunas bolsas que son como parte, digamos, como de las básicas de guardarropa y quisiera comenzar con esta que es la clutch o la chiquita. Generalmente estas nosotros las utilizamos cuando vamos a eventos especiales o formales, ¿no? La verdad es que como que siento que entre más crecemos, más nos chocan las bolsas chiquitas, ¿no? Porque pueden caber metemos menos más cosas cada vez. Claro, en las bolsas chiquitas que utilizaban, por ejemplo, nuestras abuelas o mamás, ya no cabe ni el celular, por ejemplo, ya no las pueden utilizar. Exactamente. Entonces sí es bien importante saber que bolsa chiquita generalmente es para más cóctel o algo como un poquito más formal. Ahora, el error más grande protocolario que vemos mucho en el ámbito, por ejemplo, diplomático, es cuando la mujer la carga solamente con los dedos. ¿Cómo se carga una bolsa? Se carga desde abajo, una clutch, para que sea mucho más fácil de portar. Por eso muchas veces la tenemos enfrente o muchas veces a un costado, digamos, esto es como el protocolo, digamos, un adorno, de exactamente, porque si nosotros, por evidentemente practicidad, la tomas solamente de los dedos, es muy fácil que se te llegue a caer, entonces es muchísimo mejor en la parte baja. ¿Qué pasa con las formas corporales y las bolsas? Siempre hay que poner una bolsa en la parte del cuerpo donde menos haya presencia de cuerpo, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, tengo la cadera más amplia y la parte superior más chiquita, entonces puedo ponerme un poquito el clutch en esta parte para hacer una extensión ligera en esta parte de mi cuerpo, ¿no? Que es también como un tema de extensión y evidentemente no la dejo a la altura de la cadera, sino que siempre en la parte superior, ¿no? Muy bien. Justo aquí vemos, por ejemplo, un clutch más para salir, más para de noche. Como un poco más informal, quizás, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de bolsas que son pequeñas y como bien lo comentaste, se utilizan en eventos o las solemos utilizar en cualquier tipo de eventos de día, de noche. ¿Qué podemos meter o qué podemos llevar a este tipo de eventos para que también la bolsa, oye, porque muchas veces siempre está abierta. Exacto. Queremos meter todo, el celular, los cosméticos, casi hasta el Exacto. spray de pelo con el cepillo, Exacto. ¿no? Generalmente, por ejemplo, son uso de cosméticos. Hay que sellar muy bien en los cosméticos o el maquillaje para que no tengamos que estar cargando con 1 millón. Que sea lo indispensable, ¿no? También que los hombres sean más conscientes, porque de repente es como, me cargas la cartera, los no sé qué, etcétera, entonces te van a guardar un montón de cosas. Los Las llaves del lentes, coche, los los lentes, la las cartera llaves, típica. la cartera y tú. Entonces, hombres, sean más conscientes que con Te nosotras. escuché decir algo, Wendy, que me impresionó, porque yo soy de las que a veces no cambio la bolsa, por flojera, la verdad, ¿eh? Porque sacar de una bolsa para pasar a otra, o sea, es un tema, ¿eh? Sí. O sea, la verdad. Entonces, ¿cada cuánto recomiendas tú que se debe cambiar una bolsa o con qué motivo? ¿Con que tenga que ver con que, pues, a lo mejor traes una bolsa muy de verano, entonces ahora cambia la de invierno? ¿Nada más en temporada o cada cuánto? No, generalmente es por ocasión y, por ejemplo, si tengo algo más formal, entonces la cambio a alguna más formal. Si es para diario, entonces con una vez a la semana que se cambie es más que suficiente, ¿no? Con una vez a la semana. Exacto, que esto también nos ayuda un poco a depurar. A que ¿no? esté limpia tu sí. bolsa. Exacto, porque de repente va. Esta que guardo traes es muy tickets. cómoda, para Esto es viajar bien cómodo, también, ¿no? Exactamente, para viajar es súper cómoda. O para es la domingos. cruzada para los domingos, porque aparte es chiquita, le caben como buena cantidad de cosas. Y en la cruzada es también muy buena para mamás. Puedes tener a tus bebés, sí. ¿no? De la mano, o cargar Yo la también la amo. pañalera o Sí. la carriola, etcétera. Esta, lo que tiene también de bueno es personas que la cadera sea como un poquito más pequeña, entonces el cruzar y dejarla a la altura de la cadera va a ser una extensión en esa parte de mi cuerpo, ¿no? Muy bien. Aparte de que como mis manos están libres es comodísimo. O desde para mi ir punto de a, vista como es la dice mejor. Pame, mercado súper. Mercado Ahí súper, está, exactamente. traes las manos libres, ¿no? Exactamente. Y Yo una al forma mercado segura. recomiendo igual, pero más grande, ¿no? Igual Claro. cruzada, pero un poquito más grande porque Oye, más grande. ahora que veo ese tipo de bolsa y que la veo como muy colorida y pareciera como que es un toque más funky o más chic al vestuario que cualquiera traemos en este momento. Exacto. Hay veces que quieres comprar una bolsa buena, son muy caras y solamente te puedes comprar una. Sí. No te puedes comprar muchas. ¿Qué nos recomiendas? ¿Un color neutro o mejor un color que llame más la atención, que me combine con todo y que a lo mejor lo puedo usar de día y de noche? Yo creo que- ¿Qué es lo que más nos conviene en ese aspecto? Yo creo que la recomendación va a ser primero empezar con las básicas, ¿no? Que sería el negro, el café, que son como las más importantes. Pero hay muchísimas personas allá en casita que tienen muchísimo miedo al uso de color. Y cuando tenemos miedo al uso de color, la bolsa es un muy buen lugar en el cual poner color, ¿no? Entonces, si de repente es como de no tengo a lo mejor
mucho color en guardarropa porque abro mi closet y es negro, gris, azul y ya. Entonces, si me compro una bolsa, por ejemplo, como esta, ¿no? Que es una bolsa naranja, entonces con cualquier color que yo tenga me va a combinar, ¿no? Porque si yo estoy a lo mejor en colores mucho más neutritos, ¿no? Que esta, por ejemplo, que es una backpack, Están que ya de moda hemos ahorita hablado. muchísimo, Sí, están de moda Wendy. muchísimo. También es bueno porque deja también mis manos libres también. Y otra cosa también importante es la forma. Fíjate cómo esta tiene una forma un poco más cuadrada. Sí. La forma cuadrada se considera más estructurada, lo cual es un poquito más formal, sobre todo para el ámbito laboral, que una bolsa que no tiene forma o que es una forma más redondeada. Ahora, para el ámbito laboral, ¿tú recomiendas este tipo de bolsas, la backpack? Hay que tener mucho cuidado, Sí. ¿no? Tiene que ser algo muy construido, ¿no? De Ok. preferencia, ¿no? Algo mucho más cuadrado sin ser backpack. O sea, para la oficina a lo mejor no tanto, pero para el día a día sí. Exacto, es una puede súper ser. buena opción, Muy ¿no? bien. Que esto que, por ejemplo, no tiene construcción. Ajá. Estas que no tienen construcción, entonces lo que pasa es que es una bolsa mucho más informal, que se considera buena playera, por ejemplo, ¿no? Ah, claro, te la cabe hasta llevas- la toalla. Exacto, te cabe la toalla, te cabe el Hasta la arena del mar que bronceador. también se queda de repente en la bolsa. Exactamente, Te voy a exactamente. decir a mí qué me pasa, que luego pesan horrores por lo que Pesan. porque le echaste la bolsa de bronceadores, porque le echaste la cartera, porque echas la cámara, el teléfono, entonces al rato la bolsa de playa es un peso Exacto. espantoso, ¿no? Entonces, Exacto. por ejemplo, estas asas están cómodas. Exacto, y estas asas son para hombro, que entonces tiene una caída un poquito más baja a la altura del abdomen, ¿no? Esto también es como importante, podemos hacer un poco de ilusión óptica por ahí. O sea, si tienes un poco más de abdomen, Exacto, te podemos puedes optar usar por esa, esto, entonces exactamente. te ayuda a disimular. A Oye, está disimular un buenísimo ese poco, tip. exactamente, porque tiene como una asa mediana. Y fíjate la diferencia entre una cuadrada estructurada, que te da como una vista un poco más formal. Formal. Mucha exacto, formalidad, sí. ¿no? que si yo me llevo a la oficina, esto que no tiene Claro. construcción. No, nada que ver. Esto es mucho más formal para la oficina, etcétera, que esto que es de baja Y construcción. por ejemplo, estas que son como para oficina, he visto que si la cargas así como la traes, como así, se Exacto. ve todavía mucho mejor que si te la Exacto. pones en el hombro, ¿no? Exacto. Esto amplía la parte de la cadera también, por si nosotros queremos disimular también un poco Muy de bien. cintura. Oye, Verla, qué buenos Wendy. tips nos Wendy, acabas de gracias dar. por los regalos, Gracias, Wendy. Wendy. Estas dos me servían mucho. Gracias a Wendy Crespi por todos estos consejos. Ahora ya sabemos cómo utilizar un poco más las bolsas y además cambiarlas una vez a la semana es un buen consejo. Y Wendy, si no tenemos para invertir en una bolsa carísima, pues mejor en varias, ¿no? Exacto. Sería lo mejor. Gracias, Wendy Crespi. Nosotros